Entre suelo y cielo, una experiencia mejorada en el espacio para viajar. La manera en que se vive la experiencia en espacios catalogados como no lugares puede ser poco amigable con los usuarios. Por lo general, los espacios concebidos para el tránsito son los que entran en esta categoría. En la actualidad, son más comunes en el día a día de las personas y cada uno los percibe de maneras diferentes. El tema de estudio de este trabajo son los no lugares, tomando como objeto de análisis las áreas de tránsito aeroportuario. Resulta pertinente la búsqueda de respuestas arquitectónicas que permitan percibir un cambio de paradigma y un espacio destinado a la emisión y recepción de pasajeros para hacer el viaje más ameno y con un carácter más positivo del que pueda tener en la actualidad, ya que la experiencia del aeropuerto puede llegar a ser deshumanizante y agobiar a una buena parte de los usuarios. El interés gira en torno a entender lo que significa que un espacio generalmente catalogado como no lugar puede tener connotaciones o ciertos atributos relativos a los lugares, sin perder su función ulterior, como lo es el transporte masivo y la característica de espacio de tránsito que se le atribuye. Se vale preguntarse, desde el punto de vista arquitectónico, qué elementos se pueden manipular para que las sensaciones negativas o poco placenteras de la experiencia de volar puedan verse minimizadas y permitir que el disfrute del viaje, en la mayoría de los casos, comience en el punto de partida o llegada, en este caso el aeropuerto. En este sentido, se tira una inquietud sobre los espacios con este tipo de dinámicas, a partir de elementos que permitan cambiar su significación, por lo cual se busca intervenir un espacio destinado al uso aeroportuario en territorio nacional para desarrollar la propuesta o intervención. El objetivo general busca explorar cómo se podría transformar o mejorar la experiencia espacial, tanto física como psicológica, en un sitio que en esencia sirva de emisor y receptor, con un movimiento de pasajeros, confiriéndole características del lugar. Entre los objetivos específicos se encuentran evaluar los elementos que puedan tener algún efecto en la experiencia de las personas a partir de la intervención arquitectónica que responda a una funcionalidad específica, establecer las estrategias evaluadas conjugándolas en la transformación o intervención de un aeropuerto nacional en el que se reflejen las ideas teóricas, garantizar las necesidades humanas inherentes dentro del espacio a intervenir, sin dejar de lado la finalidad de las estructuras aeroportuarias. Finalmente, promover una imagen enriquecida del aeropuerto para satisfacer no solo las funciones básicas que se desprenden del mismo, sino también suplir las necesidades de una experiencia más amena. Para argumentar el trabajo, se tomarán como referencia obras realizadas por distinguidos autores, que tratan los temas teóricos aquí trabajados. En primer lugar, se encuentra el antropólogo francés Marc Augé y su obra Los no lugares, espacios del anonimato, en el cual defiende que, si un lugar puede definirse como lugar de identidad relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, definirá un no lugar. Según Augé, es la sobremodernidad la que produce los que él llama no lugares. En este nuevo mundo en el que las ocupaciones provisionales como la red de medios de transporte, las tarjetas de crédito, los hoteles, los centros comerciales, entre otros, se encuentra cada vez más relacionado con lo efímero, lo provisional. Sin embargo, es pertinente medir este nuevo objeto para preguntarse factiblemente cuál es el mejor punto de vista desde el cual se le puede juzgar. El lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas. El primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente. Son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación según palabras mismo Augé. Es aquí que el antropólogo pone en evidencia que ambos conceptos no son finales y da cabida a puntos de vista que podrían definir otras vertientes asociadas a los mismos. Por otro lado se encuentra Kevin Lynch en La imagen de la ciudad, en la que trata la imaginabilidad como una cualidad conferida a un objeto físico, capaz de suscitar una imagen vigorosa en cualquiera que sea el observador. Comenta que como el desarrollo de esta imagen incluye observador y objeto, es posible fortalecerla a través de artificios simbólicos, mediante la reducción del que percibe o bien remodelando el entorno. Se podría entonces estimular la creación de imágenes mentales, no necesariamente del medio ambiente de forma exclusiva, a través de acciones sobre el entorno físico o construido. Para Lynch, las imágenes públicas son representaciones mentales comunes que hay en el conjunto de una ciudad, zona o localidad. Todas estas tienen una exigencia de identidad, estructura y significado que el mismo observador les confiere, y debe a su vez contener una relación espacial con el observador y con los demás objetos. Este último debe a su vez poseer un significado práctico y emotivo para el observador. El trabajo de Christian Norbert Schulz, Genius Loci, El espíritu del lugar, en el que luego de una introducción en la que explica el origen del concepto atribuido a los romanos y a sus antiguas creencias, se considera pertinente para la investigación, puesto que el carácter que pueda denotar un lugar puede a su vez llegar a ser detonante de la relación que se pueda generar entre las personas y el espacio a proyectar. En principio se tomaron como referencia dos terminales conocidas y relevantes para el trabajo. En primer lugar, la Terminal 4 de Barajas del arquitecto británico Richard Rogers, construida entre los años 1997 y 2005, conforma un espacio tranquilo y con una imagen atractiva.
con elementos como el color en las columnas en pares, la cubierta ondulada y los tragaluces, que siguen un ritmo marcado a lo largo de toda la edificación, se busca mejorar la experiencia del pasajero. Las entradas de luz configuran espacios de mayor altura, separados por puentes, desde los cuales los pasajeros que llegan pueden compartir el drama de un espacio impresionante. La gran escala genera la sensación de un verdadero espacio público, según las palabras del mismo Rogers. En segundo lugar, el proyecto de Eero Saarinen para la Terminal 5 del aeropuerto de John F. Kennedy para la compañía Transworld Airlines, construido en 1956 y 1962, es un ejemplo de un símbolo de vuelo. Según palabras del mismo arquitecto, el proyecto buscaba ser un edificio en el que la propia arquitectura expresara el drama, el carácter especial y la emoción de los viajes, un lugar de movimiento y transición. Esto se refleja en la forma en que el espacio interno fluye todo lo largo del edificio, generando una continuidad, ya que todos los elementos como la cubierta, estructura y antepechos se conjugan y se vuelven una misma pieza. Para la época, la terminal representaba un icono no solo en la ciudad, sino también se podía traducir en el espíritu de volar, apoyada en sus curvas sugerentes. Revisando un poco la evolución de las terminales aéreas, para 1919, finalizada la Primera Guerra Mundial, el tráfico aéreo civil empieza a tomar forma en Europa y Estados Unidos, pues existían numerosos campos de aviación, pero no se lleva consenso de qué imagen debían proyectar ni la arquitectura más adecuada para los mismos, e incluso cuál sería el término adecuado para estas edificaciones. En París, Francia, se diseñó el campo de vuelo Le Bourget, el cual no solo fue el primer aeropuerto comercial del país, sino el escenario del primer intento para dar forma a este nuevo tipo de edificación. La terminal de pasajeros propiamente dicha, también llamada estación aérea, se comparaba a la función de recepción de las estaciones de ferrocarril. Para la década de los años 30, el futuro de la aviación civil se decidiría en la tierra y no en el aire, a través de edificaciones de estaciones aéreas más atractivas, cuya imagen también captara a más individuos a viajar en avión y visitar las terminales, ya que en los primeros años del transporte aéreo comercial, volar se consideraba algo emocionante y que se disfrutaba únicamente en ocasiones especiales, pues era visto como un lujo y un placer al alcance de muy pocos, evocando sensaciones de asombro. El Old Tempelhof, de Alemania, tenía inclusive un campo de vuelo dotado de torres de iluminación permitiendo vuelos nocturnos. Para 1935 y el transcurso de la década de los años 40, los aeropuertos fueron ideando su propio ambiente artificial. Las terminales empezaron a concebirse como megaestructuras donde el tráfico urbano se transformaba en tráfico aéreo. De este modo, la diagramación, composición y organización de las estructuras comenzaron a mutar. La terminal de Gatwick, al sur de Londres, se convirtió en la primera de su tipo en disponer de conectividad ferroviaria asociada a la terminal circular, la cual permitía a la estructura disponer más aeronaves a su alrededor. A su vez, los pasajeros abandonaban la terminal a través de puertas para dirigirse a los pasajes telescópicos que se extendían como rayos desde el edificio. Para los años 50, 60 e incluso los 70, las nuevas modalidades de terminales aéreas pusieron en manifiesto que los diseños estándar habían quedado desactualizados, pues no incluían en su esquema un buen número de comodidades que los usuarios requerían para satisfacer sus necesidades. Entonces, surgieron las terminales de cuarta generación, donde se debían proveer un mayor número de facilidades, y estas a su vez ayudaban en los costes administrativos y de mantenimiento. Desde áreas gourmet, peluquerías, hasta guarderías, enfermerías, salones de conferencias, exposiciones y hoteles, eran una clara evidencia de un nuevo concepto de aeropuerto. Para la década de los años 70, el concepto principal de la quinta generación de terminales era el de reducir los tiempos y distancias a caminar por los pasajeros y visitantes. La Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle, en París, sirvió como modelo para una nueva tipología de terminales, en las que el estacionamiento era tratado con relevancia. Los pasajeros se concentraban en el área principal y luego se dividían en arribos y salidas. Para los años 80, los centros de llegada y salida seguían siendo centralizados, pero en niveles separados, construyéndose así la zona segura, para luego continuar con el resto de los protocolos de seguridad, y la zona abierta, siendo más pública, donde no solo viajeros sino visitantes y otros usuarios circulaban. Llegados los años 90, se han desplegado una pluralidad de medios arquitectónicos para transformar estas edificaciones en lugares placenteros, con identidad propia y que verdaderamente simbolicen el espíritu de las ciudades que representan, como por ejemplo el aeropuerto de Sevilla de Rafael Moneo, con sus arcos representativos de la ciudad. El papel de las terminales aéreas en la actualidad es de gran importancia, no solo en términos de transporte, sino que tiene implicaciones que afectan la globalización y cómo se percibe el mundo. Estas estructuras pueden variar en términos de cantidad de actividades y experiencias que se llevan a cabo en sus instalaciones de manera significativa. Un ejemplo es el recientemente inaugurado aeropuerto de Pekín, en el que las formas fluidas y los tragaluces dentro del techo abovedado llegan al suelo para soportar la estructura y llevar luz natural al interior, dirigiendo a todos los pasajeros hacia el patio central. Los grandes tramos estructurales crean generosos espacios públicos y permiten un mayor grado de flexibilidad para cualquier reconfiguración futura. En cuanto al lugar en el que se realizará la intervención, se ha tomado el actual aeropuerto de Higuerote, ubicado en el estado Miranda, municipio de Brión.
Se considera pertinente la selección en vista de sus posibilidades en términos del potencial crecimiento turístico que podría detonar en el sector. No solo se generaría un espacio que sirva de puerta de entrada a la ciudad, sino también la posibilidad de relacionarlo con una imagen identitaria del sector y de la experiencia de viajar. Si bien la mayoría de los visitantes la accede por carretera, se podría proponer una manera alternativa de conectar la ciudad con el resto del país, haciéndola aún más accesible y confiriéndole al espacio la característica del lugar, permitiendo que el mismo pueda convivir con otras actividades que puedan enriquecer el trayecto de los viajeros. La intervención podría significar 150 empleos directos y 300 indirectos. El estado Miranda en el año 2015 recibió a 3 millones de visitantes, y según una encuesta realizada por estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello, el 62% de los visitantes que recibe la región prefieren Higuerote para vacacionar.